Hola, muy buenas. Mi nombre es Marta Albert y a través de este vídeo quiero compartir con todos vosotros una experiencia de innovación docente, en este caso en el contexto de la clínica jurídica. La metodología de innovación docente que seguimos en clínica es el aprendizaje servicio y para explicarla correctamente y bueno, atenerme un poco a los tiempos, voy a compartir con vosotros una pequeña presentación que he preparado con la idea de mostrar pues, cuál es la metodología que seguimos, qué actividades desarrollamos y cómo realizamos la evaluación. En primer lugar, bueno, quizá lo más importante es que clínica jurídica, no sé yo, clínica jurídica somos un equipo. En primer lugar son los estudiantes, que son los más importantes, los protagonistas de todas las acciones que vamos a comentar. La clínica jurídica tiene una dirección que ocupo yo, tiene un coordinador, que es el profesor Alfonso Vicente Lorca, y tiene un equipazo de unos 20, 22 profesores, la mayoría de ellos, pero no solo, de ciencias jurídicas de nuestra universidad, que son nuestros mentores, que a la vez también tutorizan a los alumnos, y desde aquí les doy las gracias porque sin ellos pues este proyecto sería imposible y bueno, la idea de que clínicas somos un equipo que trabaja en un contexto que es el proyecto de clínicas sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, un proyecto de verdad impresionante que yo animo desde aquí a implementar en otros ámbitos del saber o en otras facultades y que consiste en poner el conocimiento que se genera en la universidad al servicio de la sociedad y al servicio fundamentalmente de aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder a él, que son las personas en riesgo de exclusión social y en situación vulnerable. Las clínicas están llamadas a ser un ejemplo del compromiso social de la universidad y un factor y un motor de cambio social. Si luego podemos, pues haremos una pequeña referencia a cómo hacemos nosotros, ¿no?, esa incidencia política, ese cambio social. Metodológicamente, las clínicas, la nuestra y todas las clínicas, esta diapositiva es de la Red Española de Clínicas Jurídicas, hay también una red europea, trabajamos en lo que es la prestación, el diseño, la realización, la evaluación del servicio bajo el método aprendizaje-servicio. Este método se desarrolla a lo largo de distintas fases que nosotros también implementamos en clínica. Lo fundamental, la raíz de todos los proyectos que desarrollamos es la detección de una necesidad social. Eh, en nuestro caso, esa detección de una necesidad social se hace desde el punto de vista o con la colaboración de los estudiantes y de las entidades del tercer sector con las que nosotros colaboramos. Y por tanto es ¿no?, fruto, ¿no?, de esa interacción entre las entidades que tienen muchas necesidades, algunas de ellas em, también les generan dificultades a la hora de expresarlas en términos jurídicos y por tanto ahí es importante también la ayuda de los estudiantes para perfilar cuál es esa necesidad, para saber exactamente desde nuestro mundo, que es el mundo del derecho, qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el problema? Vamos a identificarlo, vamos a decir dónde está y para eso hace falta esa interacción de estudiantes, mentores y entidades. Una vez que tenemos clara cuál es esa necesidad, vamos a diseñar el servicio y aquí el papel de los estudiantes vuelve a ser fundamental porque su creatividad, su frescura, su imaginación, pues hacen surgir propuestas muy ricas y muy creativas que también, una vez más, tenemos que contrastar con esas necesidades reales, tenemos que saber que, o estar seguros de que va a funcionar, siempre trabajando codo con la entidad colaboradora. Para eso, los alumnos reciben también formaciones que tienen que ver no solamente con el asunto en su dimensión jurídica, sino también tienen que aprender a tocar tierra, a saber con qué
sector estamos tratando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cuáles son sus problemas fundamentales, ¿no? Y para eso, pues las entidades siempre son muy generosas y nos ayudan a tener una visión general del asunto de que se trate. Una vez que tenemos diseñado el servicio, se realiza, se lleva a cabo, siempre dirigiéndonos a las personas a través de las entidades que las representan. Nosotros, como ahora explicaré, tenemos dos proyectos de aprendizaje-servicio que presentamos en su momento en la oficina de nuestra universidad y nos fueron reconocidos y estamos desarrollando, que tienen que ver con las funciones fundamentales de la clínica jurídica, que es el asesoramiento y la alfabetización. Pues sea un servicio de alfabetización, que puede ser una charla de formación, que puede ser la elaboración de un material, por ejemplo, una guía, que puede ser una formación específica, bien sea la realización de un asesoramiento, la prestación de un consejo jurídico, una vez que se ha diseñado y se ha realizado, tenemos otro momento también muy importante que es el de la celebración. Esto puede parecer un poco, ¿no?, extraño. A mí una de las cosas que más me apasionan de la APS es que vea al alumno en su integridad. No es un cerebro que aprende, es un ser humano que crece y que crece en conocimientos y crece en competencias y crece en habilidades y crece personalmente. Y por eso es importante ese contacto persona a persona. Es importante que si vamos a trabajar, pues, no sé, en un proyecto con personas con discapacidad intelectual o con internos en un centro penitenciario, tengamos ese trato personal que te cambia la mirada y celebremos y festejemos y tengamos esos momentos de compartir que son tan importantes y que nos ayudan tanto y que abren nuestra mente, ¿no? Eh, Hay otra parte de los APS que también son muy importantes, que es la difusión y el impacto. No basta con hacerlo y con celebrarlo. Hay que dar difusión a lo que se hace y hay que medir el impacto, porque tenemos que mejorar cada vez, tenemos que saber a cuántas personas hemos llegado, tenemos que saber si hemos sido útiles, tenemos que saber en qué parte podemos mejorar un poco, tenemos que ir consolidando buenas prácticas para saber lo que estamos haciendo bien y tenemos que medir el impacto no solamente en aquellas personas a las que nos dirigimos, si les ha cambiado la vida, si les ha ayudado en algo nuestro proyecto a ellas, a las entidades, sino también a nuestros propios estudiantes. ¿Qué ha cambiado en ellos? Es importante para nosotros hacer también ese seguimiento para ver si realmente ese objetivo fundamental a largo plazo de estos proyectos, que es cambiar la mirada de los futuros juristas, realmente lo conseguimos o no y hasta qué punto. Si son abogados, saber si hacen pro bono. Si son jueces, pues saber cómo les va, saber cómo son sus experiencias. Por ejemplo, si tienen que revisar una sentencia de modificación judicial de la capacidad. ¿Qué se llevan, ¿no? ¿Cómo cambia su ejercicio profesional después de haber realizado el proyecto? Esto es, a mi juicio, fundamental. Y, por supuesto, hay que hacer una evaluación que en APS, después hablaremos de ella, es multifocal, evalúa, el propio alumno se evalúa a sí mismo, evalúan los mentores, evalúan las entidades, evalúa también el tutor que hace el seguimiento continuo del estudiante. Nosotros en clínica jurídica lo que los estudiantes realizan, la asignatura que cursan con nosotros son sus prácticas externas, son 500 horas alumnos de grado, 600 alumnos del máster de acceso a la abogacía y necesitan esa figura del tutor que les hace el seguimiento continuado, más allá del mentor que es un experto y que colabora en proyectos concretos, en asesoramientos, en actividades de alfabetización dando todo su expertise, poniéndolo al servicio de que ese proyecto salga correctamente adelante y los estudiantes aprendan y compartan. Como antes señalaba, en clínica tenemos dos proyectos APS. Uno es alfabetización y otro es asesoramiento. ¿Qué es la alfabetización? La alfabetización es llevar el derecho a la calle.
La alfabetización es poner los conocimientos jurídicos, cuyo monopolio, ¿no?, tenemos los juristas, al servicio de las personas que más lo necesitan y que están en peores condiciones para obtenerlos. Nuestras tareas de alfabetización se sustancian fundamentalmente en proyectos que son la elaboración de guías, que son las charlas formativas, que son las actividades de formación a personas en derecho. Aquí en la diapo os muestro nuestra primera guía, acabamos de empezar y en el año 2020 hicimos una guía para personas con discapacidad intelectual. Era una guía en lectura fácil, explicando todas las modificaciones legislativas que se produjeron durante el segundo estado de alarma, que, si recordáis, pues es una situación jurídicamente muy compleja, con plazos, ¿no? Y que había pues una necesidad que entre todos detectamos de clarificar pues todas estas cuestiones para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en este caso gracias a Fundación Esfera. Desde ese hasta la última guía que hemos presentado hace muy poquito, esta vez en colaboración con Fundación Pro Bono España, que actúa como clearing house, es decir, que pone en contacto entidades del tercer sector con despachos y clínicas jurídicas, y ahí pues nosotros en concreto trabajamos con las abogadas de Roca Junyent y fue una experiencia pues muy bonita para nuestras alumnas también, pues, ¿no?, trabajar codo con codo, bueno, con abogados de grandes despachos y, bueno, y también de despachos más modestos, como hemos trabajado en otras ocasiones, menos grandes, pero con la misma vocación de servicio. Y en este caso trabajamos para Fundación Pro Libertas, que necesitaba recursos jurídicos para atender a su población, que son mujeres fundamentalmente con antecedentes penales o todavía en situación de privación de libertad, pero ya pues, en tercer grado. Y la problemática jurídica que abordamos era muy amplia, eran situaciones muy complejas. La mayoría de estas mujeres están en situación administrativa irregular y entonces se planteaban muchísimas cuestiones que nuestros estudiantes pues, fueron clarificando, acompañadas por las abogadas de Roca y poniendo pues, ese conocimiento al servicio de las entidades. En este caso lo hicimos para ProLibertas, pero los materiales están, como veis, siempre con nuestra filosofía de publicar todo en abierto y a disposición de cualquier entidad que las pueda necesitar. De hecho, ahora empezamos la difusión con todas las entidades que trabajan, pues, centros de reinserción, etcétera, ¿no? Fundamentalmente con este perfil, y pueden estar interesadas en esta guía de recursos y de conocimientos jurídicos puestos de forma sencilla y al alcance de todos. Esta diapo pues también pertenece a otra guía de la que no podemos hablar aquí porque sería pues demasiado largo. Es una guía paso a paso donde recogemos la reforma que ocurrió en agosto de este año de la Ley de Extranjería y todos los procesos de regularización administrativa de personas en situación irregular. Y como veis, aquí hay un diagrama de flujo que está en rumano y que llevamos a cabo pues, con la compañía, el asesoramiento y la ayuda de nuestras compañeras del servicio de la asignatura de idioma moderno de nuestra universidad. Y bueno, pues aquí hicimos una guía más completa y sacamos en distintos idiomas porque así nos lo solicitaba ICEAS y vimos, ¿no?, entre todos, ¿no?, que había esa necesidad también de tener quizá algún material, por sucinto que fuera, a disposición de personas con las que las entidades tienen mayores dificultades por esa barrera idiomática. Dentro de estas actividades de alfabetización, acaba también ahora mismo de publicarse, se ha encargado de la maquetación Plena Inclusión, este cuadernillo que explica la Ley 8/2021 que
modifica la antigua ley sobre medidas de apoyo a las personas con discapacidad y que ha supuesto pues, un cambio enorme para la vida y está suponiendo aún de muchísimas personas. Este proyecto es un proyecto de alfabetización que realizamos en colaboración de Plena Inclusión Madrid y que fue un proyecto precioso porque no nos limitamos a hacer una guía, sino que además, como habéis ahí en la foto, lo que hicimos en realidad fue formar a 8 personas con discapacidad intelectual y acompañadas de sus personas de apoyo para que ellos fueran, ¿no?, los que protagonizaran esa formación a otras personas con discapacidad intelectual sobre lo que supone la ley, con todas esas vivencias que pasamos en todas aquellas semanas en las que desarrollamos el curso, fuimos elaborando los materiales, buscando los que fueran idóneos pues, para todos, etcétera, ¿no? Y diversas actividades de lo que se llama Street Logs, pues charlas de formación, en este caso es otra entidad de discapacidad intelectual y siempre, ¿no?, pues esos momentos de celebración, ¿no? En ese mismo sentido, también desarrollamos colaboraciones docentes en el curso de extensión universitaria asistente jurídico. Aquí está una de nuestras alumnas, Claudia, con sus estudiantes, con los estudiantes a los que ha explicado la asignatura de Derechos Fundamentales durante este año, que es una forma también, pues eso, ¿no?, de acercar el derecho a la gente buscando, ¿no?, empoderarlos, hacerlos más autónomos y todo lo que implica una persona que conoce cuáles son sus derechos. Nuestra otra gran línea de actuación es el asesoramiento jurídico. Lo realizamos tanto a entidades como, de acuerdo en el marco del Reglamento de Clínicas Sociales, a personas que al final son personas, ¿no?, que vienen de la mano de esas entidades con las que colaboramos. Como proyectos al servicio de entidades, hemos desarrollado uno en colaboración con el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña para la red de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, y era un tema, ellos necesitaban un asesoramiento muy concreto sobre un aspecto técnico complejo que tiene que ver con el 0,7 del impuesto de sociedades. Entonces, bueno, pues allí nosotros nos pusimos a trabajar con el abogado voluntario, experiencia preciosa también para nuestros alumnos, ver todos esos abogados voluntarios que ponen también su tiempo y sus conocimientos a disposición de las personas en situación vulnerable y bueno, el resultado de este proyecto fue la elaboración de un informe que luego pues, la organización lo gestionaba como un argumentario que les permitía a ellos, ¿no?, saber cuáles eran sus opciones y cuál era la situación de este asunto que les preocupaba. En esa misma línea, y esta vez con Fundación Pro Bono España, el despacho King Wood Mallesons y nosotros hemos desarrollado el proyecto Homeless para la organización Homeless Entrepreneur, y ahí en esa imagen es bueno, una visita a King Wood que realizamos en el contexto del proyecto, y nuestro objetivo era determinar el régimen jurídico de las personas sin hogar en España, que fue un trabajo ímprobo, debo decir, y que ayudó a la organización a saber cuál era su marco. A partir de ahí, como antes comentábamos, pues plantear quizá otros horizontes de incidencia, pues planteando reformas legislativas, para lo cual las entidades también necesitan apoyo, etcétera, ¿no? En general, nosotros atendemos a personas con discapacidad intelectual y sus familias, a personas migrantes, a personas sin hogar, a personas trans, a internos en centros penitenciarios, a personas con analfabetismo funcional o en situación de desamparo, a familias desestructuradas, un poco el perfil, ¿no?, que también viene dado por las entidades con las que colaboramos. Este proyecto se enmarca en nuestras acciones en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo, es el que antes mencionaba, de tú a tú, estudiante, persona con discapacidad. Vamos a ver qué dice la sentencia de modificación judicial de la capacidad, vamos a hacer que sea comprensible, vamos a ver qué horizonte tenemos ahora en la solicitud de apoyos de acuerdo con la nueva ley.
Y ese asesoramiento también lo prestamos en el Centro Penitenciario Caña 1 a los internos. Este es el folleto, ¿no?, que de vez en cuando les presentamos con nuestros servicios, y pues ahí realmente tenemos una experiencia vital importante y también pues un crecimiento en términos de conocimientos, ¿no?, en todo lo que es el mundo penitenciario, muy interesante. A veces alfabetización y asesoramiento van de la mano, como nuestra relación con el SAMUR social, que comenzó con unas charlas que nos demandaron sobre el ingreso mínimo vital, pero bueno, a partir de ahí, pues es verdad que los trabajadores sociales del SAMUR social pues se ven con situaciones que a veces no saben cómo enfocar correctamente, que necesitan un asesoramiento, que necesitan saber qué opciones tienen, qué opciones tienen las personas a las que atienden, y, eh, pues ahí pues, les prestamos todo el apoyo que nos es posible. Volviendo para finalizar, ¿no?, y ajustarnos, ¿cómo hacemos la evaluación? Pues como antes mencionábamos, la evaluación es multifocal. Se evalúa el estudiante. Para eso, diario de prácticas, un diario de campo donde el estudiante va exponiendo cuál es su evolución durante los proyectos en los que participa. Evalúa el mentor, ese profesor que es experto en derecho penitenciario, en derecho civil, y que supervisa el proyecto, el consejo, la alfabetización. Evalúa la entidad. Para esto realizamos nuestras propias rúbricas. Una entidad no puede evaluar conocimientos técnicos, pero puede evaluar otras competencias que son muy importantes en la futura proyección profesional de nuestros alumnos, como la puntualidad, como el saber estar, como la responsabilidad, la capacidad de liderazgo. En nuestro caso, evalúa también el tutor, que es ese tutor que sigue al alumno desde que inicia hasta que finaliza en clínica jurídica, y a lo mejor puede haber desarrollado 2 o 3 proyectos y haber realizado actividades de asesoramiento en Ocaña o a otras personas pertenecientes a entidades con las que colaboramos, y todo eso necesita, ¿no?, una evaluación de conjunto. Y también, por supuesto, los profesores nos evaluamos y vemos, ¿no?, cuáles son las cosas que podemos mejorar y cuáles son aquellas cosas que, oye, realmente pues están funcionando y pueden consolidarse. Y bueno, pues nada más, siento haberme extendido un poco en el tiempo, pero bueno, quería pues compartir con vosotros esta experiencia, animaros de verdad a realizar proyectos APS, y deciros que es una experiencia maravillosa que os reconcilia, a nosotros nos reconcilia con el sentido del derecho y seguro con el sentido, ¿no?, originario de por qué vosotros estudiasteis, no sé, pues aquello que habéis elegido, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por estar ahí.